que el Espíritu Santo, algo que creo que con la ayuda del Señor lo voy a poder explicar. Amén. Y el tema lo titulé El Ahora de Dios. En Isaías 42, verso 9 dice la palabra: He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Cada uno de nosotros tiene un destino en Dios, un destino profético. ¿Por qué profético? Porque fue algo que Dios preparó con anticipación para que nosotros lo realicemos. Cuando viene una palabra profética a nuestra vida, es solamente Dios diciéndonos a nosotros lo que Él va a hacer. Amén. Es Dios diciendo, bueno, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Depende de su gracia, depende de su Espíritu. Nosotros somos dependientes del Espíritu Santo. Sin Él no se puede. Pero lo cierto es que el ahora de Dios es cuando llega el tiempo del cumplimiento profético para algo en tu vida. Y necesitamos saber cuando es hora de dejar de lado nuestra desolación, nuestra humanidad, nuestras circunstancias, para entrar a un nuevo tiempo en Dios, a un nuevo nivel en Dios. Amén. En el ciclo natural de la vida hay temporadas. Y alguna vez lo expliqué, lo enseñé. La temporada es el tiempo kairos, el tiempo en el que nosotros vivimos. Tiempo cronos, pero dentro de ese tiempo hay temporadas que son tiempo kairos, donde Dios se manifiesta. Amén. Algunas están llenas de desolación, pero podemos consolarnos si sabemos que ese tiempo tiene un límite para entrar a una temporada. Amén. Hay un tiempo en que se determina un proceso en nuestra vida, pero cuando el cumplimiento profético llega, entonces se abre una temporada. ¿Por qué lo reafirmo? Porque yo necesito que usted y los que vean esto lo entiendan. En esos momentos es cuando la voz del Padre dice: este es el tiempo, ahora es el momento. Amén. Los tiempos de cumplimiento profético en que se manifiesta lo que Dios prometió. En tu vida habrá una serie de cambios, un proceso de pasar de lo viejo a lo nuevo, del tiempo cronos al tiempo kairos, un proceso general del tiempo cronos al kairos, un tiempo oportuno y estratégico cuando Dios dice: es ahora. Es el momento. Entonces el crecimiento viene, el cambio viene, el avivamiento viene, porque el proceso donde estuviste obedeciendo y sembrando ha concluido. Amén. La vida está conectada a esto. Pero si no comprendemos esto, podemos despreciar el tiempo cronos, que son los tiempos de preparación. Un ejemplo: en el cronos te levantas a orar, en el cronos ayunas, en el cronos vigilas, en el cronos buscas la palabra de Dios, en el cronos te preparas para predicar la palabra, para evangelizar al perdido, para adorar.
cuando se han preparado porque lo hacen mejor. Diga, es en el Cronos, es en el tiempo donde usted no ve nada. Pero cuando se abre la temporada y entra el Kairos, esa es la hora de Dios. Es cuando Dios dice: lo que sembraste lo vas a cosechar. Amén. Te invertiste en esto. ¿Ven? Un día de esto fuimos donde un apóstol amigo y Dios lo usó para darnos una palabra. Los 10 años que han estado sembrando no es en vano. Amén. Y como es un hombre de Dios de años, yo le creo. Entonces, qué importante es que entendamos que hay tiempos de preparación donde sembramos, pero hay tiempos donde vamos a crecer, vamos a cosechar. No perdemos el tiempo, nunca. Cuando tú te inviertes en el reino de Dios, tú nunca pierdes el tiempo. Tú nunca pierdes el tiempo cuando estás orando, cuando estás ayunando, cuando estás congregando, cuando te disciplinas para poder ir a una reunión donde hay hombres y mujeres de Dios que van a impartir en tu vida. Tú no pierdes el tiempo, es una inversión. Amén. Pero tenemos que cambiar la mentalidad, porque a veces la mentalidad no es correcta. Y mis amados, hay tiempos que no vemos lo que anhelamos. Hay tiempos que no vemos lo que esperamos. Hay tiempos que decimos: he hecho esto y aquello y nada, nada, nada. Pero es cuando Dios, cuando tú le buscas y le preguntas si hay silencio, es porque la orden tú tienes que estar como el soldado en el lugar, en el momento donde Él te puso. Porque el soldado obedece órdenes. Y si lo hacemos fielmente, va a llegar el momento del cambio. Eso sucedió en nuestra familia. ¿Por qué? Porque nuestras familias estaban llenas del pecado. Pero un día a Dios se le ocurrió salvarlo a usted. Y usted comenzó a visitar una iglesia. Y a pesar de tus errores y horrores, Dios comenzó a usarte. Porque cuando usted es la oveja negra de la familia y Dios te cambia, entonces ellos no pueden negar que hay un Dios en los cielos que es verdadero y genuino. Amén. Entonces, con el nacimiento de alguien, espiritualmente hablando, comienza a quitarse la esterilidad del pecado en una parentela. Cuando el tiempo de desolación o desierto termina, comienza una nueva temporada donde la promesa se va a manifestar y oye la voz del Padre que dice: es ahora. En Daniel capítulo 9 vemos un ejemplo bíblico de lo que es terminar una temporada, un tiempo de desolación para entrar a una temporada de restauración profética y de cumplimiento de lo que Dios había dicho. Israel estaba cautivo en Babilonia durante 70 años y aún estaba cautivo cuando Daniel, guiado por el Espíritu del Dios vivo, comenzó a leer las profecías del profeta Jeremías. Y Daniel capítulo 9 versículo 2 dice: corría el primer año del reinado de Darío, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría
solo 70 años. ¿Qué ha hablado Dios a ti? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Porque como hijos de Dios, hijas de Dios, siervos y siervas del Señor Jesucristo, su Espíritu nos ha hablado, su Espíritu nos está motivando para que nosotros podamos entender que hay procesos de siembra, pero hay procesos de cosechas en Dios, porque Dios no miente. Lo que Él te dijo, Él lo cumplirá y te irá a buscar, porque no te podrás esconder de Él. Amén. Así es. Amén. Digan gloria a Dios. No estaba viendo una serie de televisión. Estaba leyendo la Escritura. Amén. Daniel se dio cuenta de que había una profecía que había sido dada hace más de 70 años. Pero el ahora de Dios decía: es el tiempo de la restauración. Amén. Amén. Los 70 años de la desolación que Jeremías había profetizado concluían, y la temporada de ser liberado de la cautividad era ahora. Dios siempre tiene, diga, Dios siempre tiene ese momento donde se abre esa puerta del tiempo a la temporada. Y yo quiero decirle a este ministerio Gloria del Nuevo Pacto: el tiempo que se abre la puerta para nuestra temporada ya ha comenzado. Es ahora. Y todo lo que Dios ha hablado, yo no sé cómo lo hará, pero Él lo cumplirá, porque Él no miente. Él no miente. Gloria a Dios por los que han perseverado a nuestro lado, porque un día segarán con lágrimas, porque el que lleva la preciosa semilla dice que va llorando cuando la siembra, pero un día cosecha con gozo lo que sembró con lágrimas. Daniel sabía que era el tiempo de que esta palabra se estaba cumpliendo. Era el ahora, en la transición donde terminaba el tiempo de la cautividad y comenzaba la temporada de la reedificación, de la restauración. Pero mis amados, el secreto de Daniel era escudriñar la Escritura. Si Daniel hubiera hecho como muchos creyentes del siglo XXI que creen que ya lo saben todo. ¿Quiere que le diga una cosa? Un verdadero hijo de Dios todos los días leerá la palabra. Todos los días. Yo no quiero nunca ser ofensivo, pero sí exhortativo. Porque alguien me escribió por ahí y me dice: me gusta su mensaje, pero usted es muy ofensivo. Y yo le dije: no, yo no soy ofensivo, soy exhortativo. Porque la palabra enseña y exhorta. Hoy nosotros, como Daniel, debemos entender que podemos estar llegando a un punto donde un tiempo en nuestra vida termina y se abre una temporada donde Dios va a cumplir lo que nos ha dicho. Sé que en mi propia vida, cuando es hora de que el tiempo de desolación termine y comience la temporada, habrán cosas que van a finalizar
y habrán cosas a las que vamos a decir bienvenidos. Porque cuando usted sale y se gradúa, como lo va a hacer nuestro amado Ken, y va a entrar a la etapa de la universidad, gloria a Dios. ¿Ah? Yo siento alegría ajena aquí, orgullo ajeno. No, también es mi hijo. Amén. Pero él les va a tener que decir adiós a profesores, al sistema educativo que conoció, a amigos, compañeros, a las noviecillas les dará el último beso y les dirá volveré. ¿Verdad? Que con esa carita él cree que yo creo que, pero que va, yo esa carita a mí no me convence, es hijo de Tao, que va, hijo de tiene que dejar de pintado. Pero él le tendrá que decir adiós a ciertas cosas, porque va a entrar a otra etapa en su vida donde habrá nuevos retos, donde habrá otra demanda que él va a afrontar y va a salir victorioso. Amén. ¿Por qué? Porque termina un tiempo y entra una temporada. En Dios nosotros vivimos tiempos donde hay pruebas, tribulaciones, circunstancias adversas, pero dice la palabra que todo esto es para que una gloria mayor esté en nuestras vidas. Entonces, es una actitud de fe que debemos tener para avanzar al cumplimiento de lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho muchas cosas que están escritas en la Biblia, que se están cumpliendo. Pero también Dios habla proféticamente a cada uno de nosotros a través de la enseñanza de la palabra profética más segura. Dios habla por la palabra escrita, Dios habla por la voz del Espíritu Santo en ti, Dios habla a través de una enseñanza, una predicación, Dios habla a través de circunstancias, Dios habla a través de un sueño, a través de una visión y a través de un profeta. El profeta es lo último en la lista. Así que usted nunca esté buscando profetas para que le profetice. La palabra profética más segura. Hay gente que yo no sé si está en Júpiter o Marte, o es que no han aprendido nada conmigo, que cualquier vieja que conocen y le dice cualquier estupidez, para ellos Dios les habló. Usted no puede andar oyendo a cualquiera. Sí, Señor. O que es cualquiera. ¿Cuántos entienden? Pero quiero enseñar. Diga, es la actitud. Vuelvo a ver a su hermano y diga, usted necesita una actitud de fe para que lo que Dios ha dicho de ti se cumpla. Es una actitud de fe, diga fe, de avance. Viendo lo que no se ve. Usted puede ver una realidad aquí, pero yo no veo eso. Yo siempre que vengo a enseñar aquí, yo veo el auditorio que a mí se me mostró en un sueño, en una visión. Amén. Por eso yo predico con esta pasión. Señor. Necesitas estar en una relación con Dios para saber cuándo comienza una nueva secuencia, un nuevo ciclo en tu vida. Cada uno de nosotros necesitamos saber cuándo es la hora de dejar de lado la desolación y entrar al nuevo tiempo que Dios tiene. Diga, salir de la desolación. Salir de la desolación. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque un problema te desgasta. Un problema con un hijo rebelde, con una hija rebelde. Un problema cuando eres ministro y diriges la iglesia y hay personas que parece que el diablo las manda para mortificarte. Un vecino donde vives.
un ex o una ex, o que no era de Dios, fue diabólico desde el principio, por eso no fructificó. Sí, así es. Por eso le quedó la cara para el testimonio. Daniel 9:3. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y vestí luto y me senté sobre cenizas. ¿Qué hizo él? Él buscó la intercesión, la oración, la intercesión, la humillación delante de Dios. Hay cosas que no se van a dar en nuestra vida si no escudriñamos la palabra para que el Espíritu Santo nos traiga la luz y entendamos que Dios nos está hablando a nosotros. Ese verso con el que comencé, Dios me lo habló en un sueño. ¿Saben qué soñé? Veía a mi padre, el apóstol Roberto, vestido de blanco, y venía con una ropa militar pero blanca, y yo le decía: general, ¿qué está haciendo aquí? Me decía: hay cosas que ya se cumplieron, ministro, y cosas que van a comenzar a cumplirse ahora. Y me desperté y me fui en carrera a tomar café con él. Y mientras me tomaba el café a las 2 de la madrugada, porque yo siempre que sueño con él, yo lo he tomado como que Dios me está hablando. Y es tan vívido el sueño, yo lo veo como él es, pero vestido así militar, pero de blanco, la ropa blanca. Sí, en el cielo, sí. Y entonces, él me dijo eso. Y de ahí nació esta enseñanza que le estoy dando. Hay cosas que ya se cumplieron. ¿Cuántas cosas se han cumplido en tu vida, Erika, Gustavo, Kelly, Isaac, Marco, Lenore, Ingrid, Kenda, Aarón? ¿Cuántas cosas se han cumplido? Y díganme. Me parece que está como aquella cosa que mete la cabeza en la tierra. ¿Ah? Se prende otra vez luz. Mis amados, meditemos cuánto Dios nos ha cumplido de lo que nos ha dicho. Pero es que a veces nos quedamos en el cumplimiento y se nos olvida que hay más. Se nos olvida que hay más. Pero necesitamos volver a la palabra. Usted quiere entender la hora de Dios para su vida. Usted quiere entenderlo, la palabra. Escúchela. Sí, escuche a su apóstol predicar, pero escuche la palabra. Léala, medítela, porque el Espíritu Santo le va a decir a usted. Qué terrible que algo se esté cumpliendo en nuestra vida y no nos demos cuenta. El otro día escuchaba de una actriz que es una de las mujeres más bellas en este tiempo, en el Hollywood, y de que un actor, hubo un momento en que ellos quisieron tener algo en una película que hicieron, pero el muchacho como que no se dio cuenta. Y luego cuando él recapacitó, la buscó y ella le dijo: ya pasó tu tiempo. Y yo me quedé pensando, digo, qué tremendo es que venga algo de Dios para visitarte a ti, para bendecirte a ti, porque Dios te lo había dicho y Él no miente. Pero que usted, por no estar conectado, lo ve pero no lo entiende. ¡Qué fuerte! ¡Qué tremendo! Porque a veces hay convocaciones que son divinas, donde tú vas a ir y Dios te va a bendecir, porque así es Dios. Vuelvo a leer: entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Pero no vas a contarle a nadie.
La mitad de la gente no le importa, la mitad se burla. Hay cosas que solo con Dios se habla. Y con la autoridad, para que la autoridad ore. Y cuando tenemos un hermano o una hermana en el que confiamos, pero de eso casi que no hay. ¿Por qué? Porque Jeremías estuvo con la palabra y la palabra le reveló que era el tiempo. Y él sabía que nada sucede si no hay oración. Mis amados, nada sucede si no hay oración. Mis amados, ningún avivamiento de la historia sucedió sin oración. Un verdadero hijo, hija de Dios, ora, ayuna y se humilla delante de Dios. Cuando Daniel comprendió que los tiempos estaban cambiando y que Israel debía salir de la cautividad, hizo dos cosas: se volvió a Dios, dialogó con él en oración y súplica, intercedió, comenzó a negarse a sí mismo por medio del ayuno para que toda la desolación se pudiera ir y viniera la temporada de la restauración. Al hacer estas cosas, él fue el instrumento que reconcilió a Dios con Israel. Y terminó el tiempo de la desolación y entró la temporada de la restauración. Qué poderoso la oración de un hombre. Es que ¿saben qué es lo que me impacta? David, la hija mía, lo que me impacta es que él era un profeta. Él era un hombre de Dios, que el Espíritu de Dios le habló muchas veces, pero fue a través de la palabra. ¿Qué pasa si Dios te va a hablar, te va a activar para que recibas algo por medio de la Escritura y tú no la estás buscando? Porque usted cree que los 20 o 30 años que tiene de ir a las iglesias ya lo hicieron doña Toa. Decía el gran apóstol de la fe, Smith Wigglesworth: mientras viva, viviré de esta forma, orando por 30 minutos y leyendo la palabra por 30 minutos. Y cuenta la historia de este apóstol de la fe que resucitó a 23 personas muertas a lo largo de su ministerio. Que el hermano Smith oraba 30 minutos y luego se sentaba y escudriñaba la palabra, tomaba notas y luego volvía a doblar rodillas, y así vivió. Pero cuando llegaba la presencia del Espíritu Santo, caía, y muchas veces él hablando la palabra y la gente siendo sanada y liberada. Un día dijo: todos quieren el poder de Dios que Dios me dio, pero no quieren la vida de negación que Dios pide. Por medio de sus promesas para nosotros, Dios rompe la desolación personal, colectiva, territorial. Llega y lo manda al infierno. ¿Qué quiere romper Dios? Toda desolación de maldición, de pobreza, de miseria, de enfermedad, de patrones de conducta, de cultura de vida que no es agradable a Dios, que no da testimonio a Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios te quita la cultura que tú traes y te pone la cultura del reino de Dios. Y cuando antes odiabas a todo el mundo, ahora amas a tus enemigos, porque esa es la transformación que hace Dios. Pero se necesita, se necesita una vida en la palabra.
No es de que venga un profeta y te lo profetice. La profecía y el profeta solo te está diciendo lo que viene, pero usted ahora tiene que prepararse, ir a la palabra, ir a la oración, ayunar aunque sea una vez por semana, con el propósito de entender cuál es la voluntad de Dios para usted. Como hablaba yo con alguien, no se trata de que te llamen apóstol, se trata de entender la gracia que Dios te dio para poder edificar lo que tienes que edificar. No es una competencia, no es una moda, es que cumplas el propósito divino para tu vida. Y hay un proceso de 3 pasos y nos vamos. Diga, 3 pasos y nos vamos. Para que se cumpla. Además del consejo que le acabo de dar en la figura de Daniel. Diga, la palabra trae la revelación me lleva a la oración a la intercesión, al ayuno, a la humillación, para ser el instrumento que conecta. Amén. Número 1, Dios da un llamado a la intercesión. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Ve? Usted no sabe cómo orar. Entonces póngase a orar en lenguas. Porque le voy a decir algo que funciona. Cuando usted no sabe cómo orar en una situación, ore en lenguas. Porque el Espíritu Santo nunca ha fallado. Él no va a fallar cuando usted está orando en las lenguas del Espíritu. Como sucedió con Daniel, Dios suele liberar una carga de intercesión en nuestra vida. ¿Ve? Ese sentir de Daniel, de que había que orar, de que había que pagar el precio. ¿Sabe qué es lo que me gusta? Que Daniel no pueda decirle a nadie más, hermanos, oremos. Hay gente que quiere que todo el mundo lo acompañe. El otro día me llamó alguien y dice que siento de Dios hacer un ayuno en tantos días y siento de Dios que usted me va a acompañar. Y yo le dije, siento de Dios que a mi Dios no me ha dicho nada. Porque si usted cree que yo estoy debajo, yo no estoy debajo, yo estoy sirviéndole al reino de mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos entienden? ¿Ayude usted? ¿Sí? Dios te habló de un ministerio. Ayúdelo. Órelo. Páralo. Dios te habló de una unción. Páralo. Pelea. Entonces Dios pone un sentir, una carga de intercesión en nuestra vida. Y esa carga será tan profunda porque es Dios que la puso, que no vas a poder huir de ella. Porque no es humano, no es emoción. La emoción llega hasta donde pasa algo que a mí no me gustó. Pero la unción genuina que se deposita en el Espíritu no es movido por ninguna emoción. No depende de cómo yo me siento o cómo yo esté. La unción genuina es espiritual. Cuando Dios pone una carga por algo. Y ¿sabe qué le pido yo al Señor? Que mientras yo hablo, ustedes que están aquí y los que vean esta enseñanza, quien quiera que sea que la vean en el canal, que reciba la carga
para que entiendas qué es lo que Dios lo ha llamado a hacer, porque es tiempo de que el ejército de Dios se levante. Amén. Es tiempo de que se levante el pueblo verdadero de Dios. Amén. Y ese sentir, esa carga, es como un peso, un impulso tan fuerte que debemos responder a Dios para que pueda producirse el cambio que Él está pidiendo. Así comienza la intercesión. La intercesión siempre prolonga lo que Dios está haciendo para arrancar la desolación de nuestra vida. Y el cumplimiento profético del proceso es continuado. En otras palabras, todo lo que Dios ha hecho, aún en el periodo de la desolación, tiene un propósito y ayudará a impulsarte hacia lo que Él tiene preparado para ti en esta temporada profética. Dios quiere cambiar nuestro pensamiento de sentirnos desalentados por los tiempos pasados y darnos cuenta que hoy las temporadas nos invitan a vencer, sabiendo que estamos colaborando con Dios, dándole lo que Él necesita para traer lo nuevo a nuestra vida. Vea qué importante es, porque yo lo estoy diciendo como el Espíritu me lo habló a mí. Cuando usted se mete en oración, en la palabra, en oración, en intercesión, y usted está orando: Señor, haz tu voluntad en mí. Señor, haz tu voluntad en mí. Señor, que los dones que tú me has llamado, que lo que tú has puesto en mi vida, Señor, no se pierda. Que lo que yo tengo que hacer para ti no se pierda. Entonces, como es una carga de intercesión, usted está orando por usted mismo. Usted está dando a Dios por usted mismo una unción nueva. Pero de repente va a venir una situación de regocijo. Porque usted sabe que lo viejo pasó. Y lo nuevo comienza. Todo lo que Dios ha hecho, aún en el tiempo de la desolación, tiene un propósito y siempre te va a impulsar a lo que Él tiene para ti en su temporada profética. ¿Por qué te lo repito? Porque es necesario que lo entiendas. Punto 2. Dios revive el destino profético no cumplido. Número 23:19 dice, oiga qué fuerte esta palabra, Marquito: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Cuando ponemos de acuerdo con Dios, cuando nos ponemos de acuerdo con Dios por medio de la intercesión, Él suele recordarnos el plan profético para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para una iglesia, para un lugar, para una nación, para las naciones. Él te va a recordar lo que tú crees que ya no se cumplió y que tú olvidaste. Porque hay cosas que Dios habló que las olvidamos. Daniel descubrió esto cuando tuvo que retroceder 70 años para descubrir que Dios había prometido una restauración para Israel. El profeta Jeremías había hablado de que toda la tierra sería desolada, que serviría al rey babilónico durante 70 años, pero después volvería y reedificarían el templo, la ciudad, volverían a su tierra. Jeremías 25:11: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto,
y servirán a estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. Pero después de esto, dice el Señor, yo restauraré. Amén. Cuando la carga de oración viene de Dios, como en el caso de Daniel, él pudo entender que era el tiempo. Quizá hoy tú que me escuchas aquí o ves esta predicación, es el tiempo para tu vida de cosas que Dios te habló. Quizás no las estás recordando, pero yo pido al Espíritu Santo que te persiga, que te haga recordar. Porque ahora puede ser el tiempo en que una temporada en tu vida va a quedar atrás para siempre. Ese tiempo va a quedar atrás y entras a la temporada de tu mayor victoria. Quizás a nuestros abuelos, bisabuelos, que tenían increíbles destinos proféticos, nunca lo entendieron. Quizás les robaron. Hay hombres con tremendos llamados en Dios que nunca hicieron nada, porque se dedicaron a pecar, se apartaron del Señor. Mujeres con tremendos ministerios en las diferentes áreas que se apartaron. Pero el propósito se transfiere de una generación a otra. Hoy, quizá hay una herencia espiritual que tú no conoces, que Dios quiere darte, que Dios quiere que lo entiendas. Ellos ya no lo hicieron, pero tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás en el reino. Y así como se rompen maldiciones de despojo cuando robaron a nuestros parientes y luego tú te paras firme, peleas y le das a Dios y haces promesa a Dios. Y cuando Dios te retribuye, rompiste la maldición y ya no alcanzará a tus hijos. Así puede haber unciones, me decía el Señor, unciones reservadas que están ahí esperando hasta que alguien lo entienda. Hasta que alguien entienda, ese tío tenía que ser un profeta, pero no lo fue, pero hoy tú lo eres. Ese abuelo, ese papá tenía que ser un pastor, un predicador, pero no lo fue, pero hoy tú lo eres. ¿Por qué? Porque es algo que estuvo detenido en el tiempo, pero Dios lo va a hacer contigo. Amén. Porque el propósito de Dios para las familias es de sacerdocio y es multigeneracional. Eso significa que así como las bendiciones se transfieren y también las maldiciones se pueden transferir de una generación a otra, así también los propósitos eternos de Dios se pueden transferir de una generación a otra. Así que levante sus manos y diga: Señor, transfiéreme a mí, Señor, lo que mis ancestros no hicieron en tu obra. Transfiere la unción y la gracia que era para ellos y que ellos no supieron recibir. He aprendido que el destino profético está relacionado con nuestras familias, con nuestras generaciones. Por eso quiero dejar claro esto. Porque algún miembro de la familia haya fracasado en el ministerio, no significa que tú no puedas hacer redención de eso sirviendo al Señor tú. Que si a tu padre o a tu madre los despojaron de bienes materiales, que esa riqueza que les fue robado a ellos te sea traspuesta a ti, te sea devuelta a ti. Porque esa es la historia de muchos de nosotros. Nuestros parientes tenían bienes, tenían ganado, tenían muchas cosas, y luego vino alguien y los estafó. Vino alguien y les robó. Pero si es el tiempo de la retribución.
Y es el tiempo de la restauración. ¿Sabe qué le decía yo al Señor esta tarde? Señor, por las manos de mi papá y mi abuelo pasó tanto dinero. Retribúyelo, porque tú sabes que no es para vivir la vida loca, es para invertir en tu reino. Se cumplirán profecías en nuestras vidas que el Señor habló, pero debemos permitirle al Señor que reviva ese destino profético no cumplido en nuestros ancestros. Levante su mano derecha y diga: Señor, revive en mí el destino profético de mis ancestros, los que tú llamaste, los que te sirvieron por un tiempo y luego te abandonaron. Dame a mí, Señor, el cumplimiento completo de lo que tú les hablaste a ellos. Tercero, Dios nos llama a profetizar sobre nuestro destino. Jueces capítulo 7, verso 20. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha la trompeta que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. ¿Qué le había dicho Dios a Gedeón? Gedeón, no es con 22,000 que vas a tener la guerra. La victoria yo la voy a dar con 300. Y lo llevó a las aguas. Y algunos se tiraron como piscina al agua. Pero había unos que tomaban agua con la mano y vigilaban a ver si venía el enemigo. De 22,000 quedaron 300. 300 que estaban preparados, que no se iban a dormir cuando veían el agua. Recuerden que venían por un desierto y cuando llegaron ahí, lo lógico era que se lanzaran. Hoy mi esposa y yo caminamos por Desamparados un par de horas, pues llevamos con la lengua pegando al piso. Buscando agua, pero con café. La reacción de ellos fue normal. Entonces quiere decir que la reacción de los otros se puede interpretar como una reacción espiritual. Porque si bebieron agua, pero estaban pendientes de que podía venir el enemigo. Qué tremendo, diga, qué tremendo. Y entonces la dirección, Tabita, hija mía, fue: van a llevar un cántaro, van a llevarlo encendido, van a llevar una trompeta y van a gritar por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Por qué le explico esto? Porque eso es lo que le estoy dando como tercer punto que me dijo el Señor. Usted debe de orar, usted debe de declarar lo que Dios a ti te ha declarado. Por eso es que es necesario que usted recuerde lo que Dios a usted le ha dicho, porque se trata de usted. Yo recuerdo lo que a mí Dios me ha dicho. Yo tengo palabras proféticas guardadas. ¿Por qué? Porque me las dijo el apóstol Ronnie Chávez, me la dijo la profeta Alexandra Quesada, me la dijo el apóstol Roberto Bonilla o el apóstol Eric Alpiza, gente de peso en el reino, o Cindy Jacob, la profeta, que me dijo que por mis manos pasarían millones. Hay palabras que las tengo ahí porque tal vez el fruto de la vida de esa persona no me da la confianza como tengo confianza en esto que nombré. A mí si el apóstol da un rosario me dice algo, está hecho. Yo no lo cuestiono. ¿Por qué? Yo no idolatro hombres, pero veo el fruto de su ministerio, veo el resultado de su vida. Entonces, qué importante es esto,
Ellos tenían que seguir la instrucción, y la instrucción era decir algo ilógico. No, por la espada de Jehová está bien, Jehová es varón de los ejércitos. Pero Gedeón, que era un cobarde, que acomodaba el trigo para que no se lo robaran. Mientras a usted le parece algo ilógico, pero repetir lo que me dijo el profeta tal. Pero es que si fue Dios y tú lo repites, tú lo estás declarando y lo estás profetizando y estás activando tu destino profético. Porque difícil de creer para muchos es que Dios habla hoy y que Dios da estrategias hoy. Y una estrategia profética es escuchar lo que Dios te ha dicho y luego declararlo en oración. Ellos ante un ejército, 300 hombres ante un ejército que no recuerdo de cuántos eran, declararon lo que Dios les había dicho. Es más, lo que Dios le dijo a Gedeón, y Gedeón les dijo a ellos. Ellos lo declararon. Pero póngase a pensar, en una mano llevan una lámpara y en la otra llevan un shofar o una trompeta, se traduce ahí, pero un shofar. ¿Y qué arma llevaban? Y si se les venían los otros, imagínense qué tal. Pero cuando ellos lo declararon, los enemigos huyeron. Cuando tú declaras lo que Dios a ti te dijo, los enemigos tienen que huir. Esta es una forma de intercesión profética por uno. Declarar, es la acción de declarar la revelación profética que te ha sido entregada a través de un sueño, una visión, una palabra de profecía que desatará milagros y bendiciones de Dios. El cuerpo de Cristo hoy está siendo reavivado y será visitado, porque hay una profecía, póngase de pie porque con esto termino, que va a cumplirse en estos días. El Salmo 110, verso 3 dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tu rocío de tu juventud. Viene el día del poder de Dios como nunca lo ha habido en la iglesia de Jesucristo, en las naciones de la tierra. Siento al Espíritu Santo sobre mí en este momento al decir esto: viene el día del poder del Señor. Y oro por ustedes y los que nos han visto, para que entiendan esta enseñanza profética y se activen a hacer las instrucciones que se les entregó. Porque como un profeta de Dios, solo estoy compartiendo lo que Él me ha dicho. Que la unción del Santo te envuelva.